buena medicina, ¿no? Pero dicen en Arica se vive mejor. Por momentos en Tacna no hay agua, mientras que en Arica sí hay agua. Hay muchas, cuando los dos fueron parte de nuestro país, ¿no? Pero más allá de Tacna, ¿cómo está el tema de la reactivación económica allá donde tú estás? ¿Qué situación se está viviendo en este momento? Bien, ante todo, buenos días. Quiero manifestarles lo siguiente. Para nosotros que estamos en la frontera, en Tacna, la frontera con Chile, también con Bolivia, tenemos una mirada del país y creemos que en el Perú existen 5 países. Quizás suene un poquito extraño. Dentro del Perú existen 5 países. Tenemos Lima, con su propia característica y naturaleza. Tenemos la costa norte y sur del Perú. Tenemos la sierra del país con sus características determinadas, la selva y los espacios fronterizos, caso de Tacna. Son 9 regiones fronterizas, una de ellas es Tacna, que de una u otra manera los efectos de las políticas económicas de los países vecinos de una u otra manera contribuyen o no a la reactivación y crecimiento de nuestras economías. Concretamente Tacna, con la pandemia, señores, al estar cerrada la pandemia, la contracción y la recesión en la ciudad de Tacna es muy fuerte. Se estima, por ejemplo, aproximadamente cerca del 50% de la actividad está recesada. Lo que es el ramo hotelero y, por ejemplo, gastronómico, está al borde del 10%. ¿Por qué? No se olviden ustedes que son 1.800.000 visitantes del país vecino del sur que cada año venía a la ciudad de Tacna. Al no ingresar ellos, realmente la economía, principalmente que nosotros dependemos del turismo y los servicios complementarios y afines, realmente estamos en recesión. Les pongo un dato. Aproximadamente los visitantes nos dejan $1.000.000 diario. Significa esto aproximadamente $400 millones en el año. Al margen de eso, el presidente del país vecino del sur les ha otorgado el 15 de diciembre del año pasado una inversión para Arica y Parinacotas de cerca de $450 millones, al margen de una serie de medidas tributarias e incentivos que más adelante voy a explicarles. Lo cierto es que ellos están manejando hoy en fronteras y con ingresan a nuestro país cerca de $1.000 millones y lógicamente afecta la economía de nuestra tierra. Queda clarísimo. Yo tuve el gusto en septiembre del año pasado y también en mayo de este año de visitar Tacna, de trabajar ahí con los micro y pequeños empresarios, de los mercadillos, de las galerías y ver el impacto y realmente el impacto de Tacna para todos nuestros amigos que nos están escuchando en Puno, lo deben saber de repente, pero los que nos escuchan en Cajamarca, en San Martín, en Huánuco, Tacna era una ciudad que estaba desierta y como lo dice muy bien el economista César Pilco. ¿Qué cosas debería estar haciendo el gobierno para Tacna, para las ciudades de frontera, pero en general para reactivar la economía? ¿Por qué no se abren las fronteras todavía? Me imagino es la pregunta principal en Tacna, ¿no? Claro, gracias, vamos a ir por partes. Mire, lo que pasa con toda transparencia, nosotros creemos que falta una mirada fronteriza y geopolítica del gobierno central. Concretamente, la región Tacna, durante los últimos 92 años, cuando ha regresado Tacna al seno patrio, solamente hemos tenido 2 medidas de reactivación económica. Una fue en la década del 50 con el Jalado Odría, con todas las obras de infraestructura que en Tacna hoy siguen en pie, y en el año 1989 con una ley actualmente de la zona franca, que en su momento fue importante, pero aún necesita su actualización. Lo cierto es que desde 1990 hasta la fecha, en Tacna no se ha dado ninguna medida de reactivación. Incluso estamos al margen de las grandes iniciativas del gobierno nacionales. Como ustedes bien saben, señores periodistas, don Fernando, don Gustavo, todo gobierno, por ejemplo, el señor Castillo que acaba de juramentar no hace mucho, por ejemplo, ellos han presentado el marco macroeconómico multianual. ¿Qué significa? El marco macroeconómico notal es un instrumento en el cual se dice cuáles son los principales proyectos estratégicos que van a realizar durante su gestión. Todos los presidentes de la República han venido realizando esto, incluso lo presentan al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, algo así como recibir un aval financiero internacional y decir, lo que estoy haciendo va por buen camino y dennos, entre comillas, la mano en el tiempo, en el supuesto caso que requiere financiamiento. Lo cierto es que este marco macroeconómico multianual, desde el año 2001 hasta la fecha, viene dándose, y en ninguno de ellos figura un proyecto estratégico para Tacna. Por eso nosotros creemos que en Tacna no se ha dado esa mirada fronteriza como corresponde. Y otro dato más relevante, ¿no? En el mejor de los casos, siendo optimistas, a raíz de la reactiva, que realmente ha sido apoyo para los clientes de banco, que está bien, pero se olvidaron de la población de base, al margen del apoyo que se da a la parte agrícola, de los bonos,
Aproximadamente en la ciudad de Tacna se ha recibido hasta la fecha cerca de unos 50 o 60 millones de dólares, no pasa más. Sin embargo, como les expresé, el presidente Piñera, bajo el plan Chile paso a paso se recupera, otorgó a Arica 450 millones de dólares para atender los efectos del coronavirus del año 2020 al 2022. O sea, una relación de 7-1. Ellos, los hermanos ariqueños recibieron $7, los hermanos taneños $1. Y no solamente eso ha dado el presidente del país, vecino del sur, y eso les pido a ustedes a través de su prestigioso canal de televisión, puedan hacer esto y transmitir y hacer un debate a nivel nacional. Les pongo un dato. No solamente el gobierno Piñera ha otorgado ese paquete que es muy importante de dinero, sino él ha motivado 4 ejes fundamentales: incentivar la inversión pública y privada, recuperar los empleos, impulsar a las pymes, en fin, y destrabar la parte burocrática. Pero ¿cuál es lo más importante? Ellos han establecido nuevos beneficios tributarios. Esa es la preocupación. Para este periodo 2020-2022, concretamente se está apoyando a las MIPES y a los emprendimientos, bajo el concepto que las MIPES es el alma de la clase media. Señores, ha reducido el impuesto a la renta, por Dios, ha reducido el impuesto a la renta del 25 al 10% en este periodo, para dinamizar y potenciar las economías, principalmente de las pymes. Está devolviendo el impuesto al valor agregado, o sea, que nosotros llamamos el IGB, como una especie de financiamiento a las empresas. Está devolviendo el 20% de los impuestos, 20% de los impuestos cuando yo compro, por ejemplo, bienes de capital en la región Arica, Parinacota, en fin, y una serie de beneficios. La pregunta es, ¿cómo en el país vecino del sur se hace eso y no se hace en el país? Es una interrogante. Otra cosa más. La economía de nosotros en la frontera, por ejemplo, vemos lo siguiente, ¿no? Es una preocupación latente, y ojalá, y no hemos escuchado con todo respeto a los connotados colegas y propuestas a nivel del gobierno central en el tema de la reactivación económica del Perú. No quiero salirme del tema. Miren, en Chile, en Arica, por ejemplo, un trabajador promedio quiere hacerse su primera vivienda, aproximadamente le cobran el 2% de interés al año por hacer su vivienda, del 2 al 3%, y un crédito de consumo del 6%. Entonces, cuando nosotros bajamos la tasa de interés, se reactiva la inversión, aumenta la producción y se dinamiza la economía a través de la demanda agregada. La pregunta es, ¿cómo en Chile se entrega al 3% préstamos hipotecarios y en el Perú 4 o 5 veces más? De igual el crédito de consumo. Ese tema, nosotros creemos que si no se baja la tasa de interés en el país, difícilmente a la reactivación se esperan los logros esperados. ¿Por qué? Porque, señores, el cordón umbilical para reactivar la economía es la inversión, la privada como la pública. A nivel del país, inclusive el paquete que estableció el señor Franca ese día está bien, pero está orientando al sector público, perdón. Nos falta una mirada para el sector privado. Si nosotros no bajamos la tasa de interés, realmente el que está soportando el proceso de reactivación concretamente es la clase pobre en el país. Excelente lo que acabas de decir, César. Has comparado con un país hermano que está viviendo el proceso de una asamblea constituyente, pero todavía tiene un gobierno pro mercado, pro libertades, todavía se mantiene. Chile pronto pasará por esa tortura cuando son las elecciones, ¿no? Nos pasa a todos un poco, pero más allá de que has hecho un análisis, ¿cómo es la diferencia entre dos países hermanos y en realidad en dos ciudades que en algún momento Arica fue de Perú, y cuál es la realidad y la diferencia, ¿no? Entonces, claro, la sensación que se tiene es que el empresariado de Arica, chileno, pues está yendo con un carro con gasolina de 95, vamos a ver así, y en el caso peruano, pues está yendo con un Porsche, pero quieres meterle gasolina 84, pues, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, no avanzas ni a patadas. Entonces, y no lo estamos diciendo nosotros, lo estás diciendo tú que vives en la región, que conoces lo que está pasando en la región Tacna. Pero hablando de esto, Tacna y el sur peruano es evidentemente en la segunda vuelta votó por una opción presidencial. Hoy, ¿cómo ves esa votación que tuvieron? En Tacna tienen muchos representantes de Perú Libre. Creo que el último que acaba de fallecer, lamentablemente un congresista de Perú Libre que falleció, me parece que es de la región Tacna.
¿Cuál es la sensación, ¿no? En el sur, de la situación política, de las promesas de estos primeros 100 días de gobierno, y no se llega, ha llegado, no ha llegado? ¿Cuál es la percepción de la gente del mercado Santa Rosa? O sea, de la gente que está allá. ¿Cuál es o sea, que es el pueblo, por si acaso? No estoy hablando del gran empresario. ¿Cuál es la sensación? Te escucho, Bien, César, te escucho. estimado Gustavo, una pregunta muy importante, pero primeramente permítame hacer una primera introducción. El problema es que tanto el Ejecutivo y el Legislativo, por Dios, deben de ponerse la mano. En Arica, señores, acaban de cambiar la Constitución. El presidente Peña tiene una desaprobación desastrosa. El pilar del neoliberalismo en Arica. Yo no estoy ninguna a favor y en contra, sino la misma población está en contra de los paquetes que se han dado. ¿Por qué? Es igual como en el país. ¿Cómo es posible, señor, que una persona que ha trabajado durante más de 30 años de su vida, y pagando puntualmente por una forma, en este caso, de poder jubilarse después de este tiempo, y además en toda la tramitología que le piden para justificar su pensión en cualquier sistema pensionario, va a recibir menos de la tercera parte de lo que recibía en la actividad? O sea, el mismo sistema está generando pobreza, y eso no puede darse. Porque imagínense, si a mí me hubiese manifestado en mi tiempo, ¿no? Señor, usted después de 30 años va a recibir la tercera parte de su sueldo que usted es activo, yo creo que nadie, con buena razón, hubiese aceptado. Bien, ese es un tema que es muy importante. Otra cosa, en el Perú, ¿por qué les digo es importante que haya un cruzamiento, en buen término de la palabra, entre el Ejecutivo y el Legislativo? Hay problemas agudos en el Perú, bueno, más de los problemas pareciera de esos jóvenes quizás desentrañados por algún tipo de problemática. Señores, en el Perú tenemos que licuar, perdónme la forma agresiva de decirlo, el Perú tiene 480.000 millones de brechas de déficit de infraestructura, de hospitales, colegios, infraestructura, conectividad, etcétera, etcétera. Si nosotros no logramos licuar esos 480.000 millones, vamos a estar en la misma situación y, perdónenme, haciendo, entre comillas, políticas parches, mal llamadas políticas, instrumentos de corto plazo para salir del paso. Señores, tenemos 480.000 millones de brecha. ¿Cómo es posible que en el bicentenario, y en la famosa constitución que nos manifestó que nos iba a sacar de pobre, 2 millones de peruanos están analfabetos? El 25% de peruanos no tienen agua, o sea, ni siquiera pueden cumplir con el primer protocolo, que es lavarse las manos. El 70% del 2019 era trabajador informal, no tenía un seguro. Ahora se ha incrementado a la cifra. Al ser informal, imagínense, no contribuye con el Estado. En fin, si usted puede darse cuenta, es terrible lo que pasa. El señor Martín Vizcarra, durante los 3 años de gestión, ha tenido 500.000 millones de soles y no ha conseguido ninguna vacuna. Más los 130.000 millones que gastó para curar el coronavirus, imagínense, ¿cuánto fue? 630.000 millones de soles. El señor Francisco Sagasti ha tenido 180.000 millones de dólares de soles, y en la misma situación. ¿Qué nos hace ver esto? Que algo está pasando en el gobierno central. ¿Cómo es posible, señor, que en plena pandemia, yo les pido por favor a través de analistas económicos que pueden ver, y ese es un tema que también hay que salir en el debate a nivel nacional y tampoco se dice, la capacidad de gasto promedio del Perú no sobrepasa el de su presupuesto el 6% mensual. Significa 6 por 12, 72. A fin de año no vamos a ejecutar ni el 70% del presupuesto. O sea, tenemos un saldo presupuestal del 30%, entre comillas, que no se va a ejecutar en otros términos que se va a devolver. Y en plena pandemia, recursos están sobrando como se puede atender principalmente para generar empleo inmediato y aplastar el coronavirus. Señores periodistas, si nosotros no aplastamos el coronavirus, ya no sé, por ejemplo, las curvas de contagio, de muertes, de factor R, no logramos realmente diezmar, cualquier plan de reactivación no va a caminar, no va a funcionar. Ese es el problema que tenemos en la frontera. Señores, Arica, a eso quería llevar con todo ese preámbulo, Arica tiene en este momento cerca del 80% de su población está vacunada. Tana, con las gestiones que se hizo a través de los colegios profesionales, estamos llegando al 50%. Así todo no se va a poder abrir la
frontera, porque ese desnivel entre la frontera, difícilmente que el país vecino va a acertar. Y si a eso le sumamos que han cambiado a la ley de migraciones el país vecino, realmente el paso de una persona a otro lugar de tan rico o viceversa va a generar dificultades y difícilmente van a entrar. Por tanto, la contracción en la economía tacneña se va a agudizar por lo menos 1 o 2 años más en perjuicio de su población. Ese es el gran problema que se tiene, ¿no? El derrotero que tiene que darse a nivel central, principalmente para adecuar el gasto adecuado de estas inversiones. Y una parte final solamente para precisar esa. El señor Pedro Franque ha dado una reforma tributaria que está bien. Eso tenemos para discutir alto rato, o inclusive que se puede grabar a la persona de altos ingresos encima de 200.000, 300.000 soles. Pero acá viene la reflexión, por favor, y tomemos en buen sentido la palabra. En el mejor de los casos, se va a recoger, perdónenme la forma de decir, se va a poder recaudar esta política anual 12.000 millones de soles. La quinta parte de lo que se entregó por Reactiva en el Perú, por Dios. No puede ser. Tan bajo es la capacidad de respuesta a nivel de impuestos que se tiene en el país. Ya deben comenzar a devolver las personas que han tenido su préstamo de los 60.000 millones, que fue para 3 años. Se supone que deben haber devuelto 20.000 millones de soles. Y si le sumamos que el 30% de presupuesto del año no se ejecuta, 60.000 millones de soles aproximadamente no se van a ejecutar. Ese es el gran problema que se tiene en el país. Hay mucha cifra gruesa y realmente se está pidiendo una cuestión en el Congreso, la verdad. Lejos de estar viendo un problema de fondo en el país como la cifra que les he manifestado anteriormente, estamos viendo cuestiones de otra naturaleza.